Bien, vamos a comenzar entonces con el tema que trata acerca de los métodos alternativos para calcular las funciones de transferencia de los circuitos eléctricos. Como una pequeña introducción, muchas veces nos enfrentamos al siguiente tipo de problemas. Por ejemplo, tenemos un circuito que contiene resistencias y un capacitor, donde aquí se está inyectando una señal de entrada y queremos ver aquí la tensión a la salida del circuito, que la estamos poniendo aquí en la resistencia 2. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde hay resistencias y un inductor. Acá estamos inyectando una señal de entrada y queremos ver la salida en esta resistencia R3. Comentarios similares para este circuito. Entonces, lo que se nos pide es hallar la función de transferencia V sub 0 sobre V sub I, relación entre la salida y la entrada. Nótese primero que son sistemas de primer orden, dado que cada uno de estos circuitos contiene un elemento reactivo. Esta de aquí es la función de transferencia de primer orden, donde el orden depende del grado del polinomio del denominador. Entonces, para poder obtener lo que se nos está pidiendo, la función de transferencia V sub 0 sobre V sub I, las herramientas circuitales que disponemos son, por ejemplo, el método de Ladder-Like, método de Mayer, método de nodo, los teoremas de Thevenin, Norton, etc. Pero usando esas herramientas circuitales, los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos. Asimismo, las respuestas obtenidas pueden tener alta entropía. Vamos a indagar un poco sobre este término de acá, sobre la alta entropía. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hallar una resistencia equivalente de un circuito resistivo entre los terminales A y B, por ejemplo, podríamos obtener una respuesta como esta, ¿no? Entonces, viendo ese resultado, nos hacemos la pregunta si es un resultado útil, que nos puede servir. Si simplemente se trata de colocar números en la resistencia, sí, nos puede servir. Esto ya es una respuesta, podemos obtener entonces una respuesta numérica si es que le agregamos, ¿no?, los valores a las resistencias, ¿no? Pero ahora, si yo tuviera un resultado así como este, nos sería mucho más útil, ¿ya? Porque yo a partir de acá puedo hacerme una imagen mental de la resistencia equivalente que estoy viendo, dado que R1 más R2 en paralelo con R3 en paralelo con R4 es lo mismo que está acá. Ambos son iguales, solo que acá tengo un resultado mucho más útil que el de aquí. Por lo tanto, yo llamaré a este resultado de baja entropía. Baja entropía fue un término establecido por David Middlebrook para expresiones que muestran resultados analíticos útiles. Entonces, por el contrario, este resultado de aquí será un resultado de alta entropía. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este circuito y vamos a calcular la función de transferencia V sub 0 sobre V sub I y vamos a usar el método de los nodos. Si planteamos las ecuaciones de nodos, vamos a llegar a esta expresión de aquí. Con respecto a la expresión general de la función de transferencia de primer orden, ¿se parecen? Personalmente yo veo que no, dado que a partir de esta expresión de aquí que he obtenido aplicando el método de nodos, yo no puedo establecer directamente o fácilmente dónde están los polos y los ceros, y también es una expresión de alta entropía. Para lo único que va a servir esto es para un resultado numérico, donde yo voy a agregarle aquí valores y me va a dar un número. Ahora, si quiero obtener algo un poco más, más útil, entonces tendré que desarrollar un poco más de forma algebraica esa expresión para obtener lo siguiente, ¿no? Aquí tengo una expresión un poco más útil, pero observemos aquí. Esto de aquí, como hemos visto en la diapositiva anterior, es un término de alta entropía. Asimismo, ese mismo circuito, si lo quiero resolver por la técnica del Ladder-Like, ¿no?, voy a tener todos estos pasos por desarrollar. Y noten nuevamente aquí que este término de aquí es un término de alta entropía. Obtengo los mismos resultados con diferentes métodos o con métodos clásicos.
Entonces, ¿algo en común en estos dos resultados? Sí, que hay mucho trabajo algebraico y los resultados son de alta entropía. No me son útiles dichos resultados. Por lo tanto, se necesitan técnicas alternativas, ¿no? Entonces, para ello les voy a mostrar estas técnicas alternativas, ¿no? Donde la función de transferencia de primer orden, ¿no? Está dado por esta relación de aquí, donde si este h sub 0 es diferente de 0, yo puedo llegar a esta expresión de aquí. Y noten cómo, si comparo estas relaciones de acá con la función de transferencia de primer orden, se van a parecer mucho más. Por lo tanto, observen aquí de que estas relaciones tienen tres parámetros por hallar, h sub 0, h sub 1 y tau sub 1, donde en el paso 1, con la entrada en off, ¿no? Ya sea tensión o corriente, ¿no? Hallamos el tau 1 correspondiente, donde si hay un capacitor, entonces hallaremos un tau C, que es igual a la resistencia que ve el capacitor por el mismo capacitor, y si se trata de un inductor dentro de ese circuito, hallaremos que dicho tau L es igual a L sobre RL, donde RL es la resistencia que se ve desde el inductor. Asimismo, en el paso 2 hallamos el H sub 0 con el elemento reactivo en baja frecuencia. Aquí baja frecuencia significa frecuencia igual a 0. Por ejemplo, H sub 0 para un circuito que contiene un capacitor, dicho capacitor en baja frecuencia es un circuito abierto. Y en esas condiciones se halla la salida entre la entrada. Y si en dicho circuito hay un inductor, el H sub 0 se halla en la condición de que el inductor va a estar en baja frecuencia o en cortocircuito, ¿no? Y así en esas condiciones se halla la salida entre la entrada. Asimismo, en el paso 3 hallamos el parámetro H1 con el elemento reactivo en alta frecuencia, donde si es que se trata de un circuito con un capacitor, dicho capacitor en alta frecuencia va a estar en cortocircuito. Y en esas condiciones se halla la salida entre la entrada. Noten cómo aquí este 1 de aquí está en lo alto, ¿no? Me puede ayudar a recordar que si está en lo alto, el elemento va a estar en alta frecuencia. Asimismo, si se trata de un circuito que contiene un inductor, dicho inductor en alta frecuencia estará en circuito abierto y en esas condiciones se hallará la salida entre la entrada. Nótese que el cálculo requiere de tres pasos separados y bien definidos. Primer paso tau sub 1, segundo paso h sub 0, tercer paso h1. Entonces cada parámetro es independiente del otro, el error no se propaga de paso en paso. Con esta técnica los resultados de los problemas resueltos que resolvamos serán de baja entropía y la manipulación algebraica será menor. Si en este sistema de primer orden se obtiene del paso 1 que tau sub 1 es igual a 0 o tau sub 1 es igual a infinito, se debe colocar una resistencia ficticia y después hacer que la R ficticia tienda a 0 o tienda a infinito según corresponda. Normalmente esta R ficticia se coloca en paralelo con el capacitor o en serie con el inductor en caso se requiera. Y un poco más en cuanto a las entradas y a las salidas. Supongamos que acá tenemos un sistema lineal, acá está la salida, acá está la entrada. Entonces, la función de transferencia que relaciona la salida entre la entrada, vemos que en el denominador está la entrada, ¿no? Entonces, en dicho denominador, ¿no?, es lo que se inyecta, ¿no?, y en el numerador que está la salida es lo que se observa. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar una función de transferencia b sub 0 sobre b sub in, ¿no?, en el denominador está b sub in, por lo tanto eso es lo que se va a inyectar para observar el b sub 0. Asimismo, si nosotros queremos hallar en un circuito la función de transferencia I sub 0 sobre I sub in, vemos que I sub in está en el denominador, por lo tanto eso es lo que vamos a inyectar en la entrada, una fuente de corriente I sub in, y vamos a observar un I sub 0. De la misma forma, si nosotros en un circuito
queremos ver a través de un par de terminales una impedancia equivalente, dicha impedancia equivalente es igual a B sobre I. Por lo tanto, observen que hay una corriente en el denominador, entonces yo deberé inyectar en dicho par de terminales una fuente de corriente y vamos a observar qué tensión cae entre esa fuente de corriente. Asimismo, si nosotros queremos observar una admitancia entre un par de terminales, dicha admitancia es igual a I sobre B. Noten que el B está en el denominador, por lo tanto nosotros vamos a inyectar en ese par de terminales, ¿no?, una fuente de tensión, ¿no?, y vamos a observar esta I de aquí. La impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con la entrada en off, ¿no? La entrada me refiero a si es tensión o si es corriente, ¿no? En esta secuencia de videos, lo que vamos a empezar ahora, aplicaremos estas técnicas alternativas para hallar las funciones de transferencia en circuito de primer, segundo y tercer orden. Hoy día vamos a empezar con el grupo de videos que tratan de las funciones de transferencia de circuito de primer orden, donde hay 3 videos con 18 problemas resueltos, donde se calculan B sub 0 sobre B sub in, I sub O sobre I sub in, impedancia de entrada, admitancia de entrada, impedancia de salida, admitancia de salida, y también veremos cómo se trabajan con fuentes dependientes. En el segundo grupo de videos veremos problemas que tratan sobre las funciones de transferencia de circuitos de segundo orden. Dicho grupo de videos son 5 videos en total con 15 problemas resueltos, donde se calcula B sub 0 sobre B sub in, I sub O sobre I sub in, admitancia de entrada, impedancia de salida, y también se trabajará con fuentes dependientes. Por último, veremos el grupo de videos que tratan sobre las funciones de transferencia de circuito de tercer orden. En ese grupo habrán 4 videos con 6 problemas resueltos, donde se calcula B sub 0 sobre B sub in, I out sobre I sub in. Y también se trabajará con fuentes dependientes. Con respecto a esto último, con las fuentes dependientes, usaremos estas técnicas para analizar los OTA-Miller, ¿no?, muy conocidos, cuyo modelo a pequeña señal de ambos circuitos son los mostrados. Entonces, en estos circuitos de aquí nosotros vamos a aplicar estas técnicas para hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I. Y vamos a comenzar entonces aplicando esta técnica alternativa para hallar la función de transferencia de circuitos de primer orden. Hoy día les presentaré el video 1, en donde verán 10 problemas resueltos, donde se calcula B sub 0 sobre B sub in. Después veremos el video 2, que hay 5 problemas resueltos, donde se calcula I out sobre I sub in, impedancia de entrada, impedancia de salida, admitancia de entrada y admitancia de salida. Y en el video 3 les mostraré 3 problemas donde se trabaja con fuentes dependientes. Ahora les muestro las referencias. Me he basado mucho en este libro de aquí, Linear Circuits Transfer Function, de Christopher Basso, un muy buen libro. Hay muchos problemas resueltos aquí, muy recomendable. Este libro está fuertemente basado también en el paper de Ali Hajimiri, y también está basado en el libro de Batchevorperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits. Solo que el libro de Batchevorperian trata exclusivamente sobre el teorema del elemento extra. Bien. Y por último, estas técnicas que les voy a mostrar a continuación no intentan sustituir a los métodos clásicos, sino que buscan más bien ser métodos alternativos para el análisis. Bien, con eso en mente vamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este primer problema. Nos piden hallar la función de transferencia B0 entre B sub I del siguiente circuito. Bien, los primeros 4 problemas que vamos a desarrollar a continuación son relativamente sencillos. Aquella persona que quiere ir a un problema un poco más complicado o problemas un poco más complicados puede saltarse hasta el problema 5. ¿ya? Yo voy a empezar como siempre con lo más sencillo. Bien, entonces tal como hemos visto en la parte teórica, esta es la función de transferencia de
de un circuito de primer orden. Estos son la secuencia de pasos que vamos a hacer. Entonces primero vamos con el tau. Entonces paso 1, vamos a hallar el tau, en este caso el tau C, que es el capacitor por la resistencia que ve el capacitor, en la condición que la entrada esté en off. En este caso la entrada es una fuente de tensión independiente, si la apagamos va a estar en corto, entonces el circuito va a quedar así, ¿no? Acá va a estar el capacitor, acá va a estar la resistencia, ¿no? El BI está en corto, ¿no? Entonces este punto es el mismo que esto, por eso he dibujado así. Entonces desde el capacitor yo voy a ver la resistencia, este es el R sub C, ¿no? Entonces ¿qué resistencia veo? Desde el capacitor? Simplemente R, entonces esto de acá es C por R. Bien, ahora como paso 2 vamos a hallar el H sub 0. Si es un circuito con capacitor, el capacitor va a estar en circuito abierto y se va a hallar la relación B sub 0 sobre B sub I. Noten que, tal como hemos visto en la parte teórica, cuando el subíndice está aquí abajo, no significa baja frecuencia, no capacitor en circuito abierto, eso significa baja frecuencia, ¿ya? Entonces vamos a hallar aquí el H sub 0 en la condición que el capacitor va a estar en el capacitor va a estar en circuito abierto, y vamos a hallar la relación B0 sobre BI. Entonces el circuito me quedaría así, acá está BI, capacitor en circuito abierto, y acá la resistencia, y acá está B sub 0. Noten como por aquí no pasa ninguna corriente, entonces B sub 0 es igual a 0. Si B sub 0 es igual a 0, por lo tanto H sub 0 es igual a 0. Vamos por el tercero, perdón, H sub, en este caso, como es un circuito con capacitor, sería H sub C, ¿no? Que se halla con la condición de que el capacitor esté en corto, que significa alta frecuencia. Miren cómo cuando el subíndice yo lo coloco en lo alto, significa alta frecuencia, ¿no? El elemento reactivo va a estar en alta frecuencia. Entonces acá sería H sub C con el condensador en corto, y aquí hallamos la relación B sub 0 entre B sub I. Entonces el circuito, esto estaría en corto, nos quedaría así. Acá está más menos BI, acá está el corto, acá está R, y acá está B sub 0. Miren cómo B sub 0 está en paralelo con el BI, por lo tanto B sub 0 es igual a BI, entonces H sub C es igual a 1. Listo, ya tengo los tres parámetros básicos, puedo yo reemplazar aquí. H sub 0 es 0, más H sub 1 por tau sub 1, entonces H sub 0 es 0, H sub 1 es 1 por tau sub 1, que sería 1 por CR por S, entonces tendríamos SRC sobre 1 más tau 1S, entonces 1 más tau C, en este caso CRS. Bien, entonces esta sería la función de transferencia de este circuito. Pasemos a otro problema. Bien, nos piden hallar H sub S, la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I del siguiente circuito. Entonces, tal como hemos visto en el problema anterior, el primer paso es hallar el tau. En este caso, como el elemento reactivo es un capacitor, entonces nos corresponde hallar el tau sub C, ¿no? Que es C por RC, donde RC es la resistencia que mide el capacitor, ¿no? Y esa resistencia se halla con la condición que la entrada, ¿no?, esté en off. Entonces paso 1, tau sub C, S por RC,
con la entrada en off. Si la entrada está en off, entonces esto de acá está en cortocircuito y vamos a ver qué resistencia mira el R sub C, ¿no? Si esto está en corto, entonces me quedaría un circuito así, ¿no? Y acá está el capacitor, ¿no? Si quieren lo pueden dibujar, el capacitor. Lo único que me interesa es ver la resistencia que ve el capacitor. Y esto es R. Entonces, esto de aquí es C por R. Vamos por el segundo parámetro, que es el H sub 0. Como el elemento reactivo es el capacitor, entonces en circuito abierto, ¿no? Noten que aquí este sub 0 es un subíndice, está abajo, ¿no? Entonces cuando yo pongo el subíndice abajo significa en baja frecuencia, el elemento reactivo en baja frecuencia. Entonces H sub 0 se halla en la condición que el capacitor está en circuito abierto. Y hallo la relación B sub 0 sobre B sub I. Entonces, si esto está en circuito abierto, entonces el circuito nos quedaría así. Y acá está el capacitor que está en circuito abierto por esta condición de acá, entonces el B sub 0 está allí. Como por acá no circula ninguna corriente, la caída de tensión aquí es 0 voltios, ¿no? Entonces, si a la caída de tensión es 0 voltios, entonces B sub 0 es igual a B sub I. Entonces, H sub 0 es igual a 1. Bien, vamos con el tercer parámetro. Miren como aquí el elemento reactivo lo coloco aquí como superíndice, lo coloco aquí arriba como exponente, y cuando está arriba, cuando está en lo alto es porque está en alta frecuencia ese elemento, no está en cortocircuito. Entonces acá sería C en corto y hallamos B sub 0 sobre B sub I. Entonces esto en corto nos quedaría el circuito de la siguiente forma: BI R, bueno, acá el capacitor, perdón, en corto, y acá está B sub 0. Entonces aquí nos damos cuenta de que es perdón, por el error. Acá esto es un cortocircuito, ¿no? La caída de tensión acá es 0 voltios, entonces B sub 0 es 0. Entonces H sub C es igual a 0. Bien, ya tengo todo entonces para organizar esto de acá, ¿no? H sub 0 es 1, entonces H sub 0 es 1, H sub 1 es 0, entonces me quedaría 1, este es B sub 0 sobre B sub I, me quedaría 1 sobre 1 más tau 1 por S, ¿no? Tau 1 es C por R por S, entonces CR S. Bien, esa sería entonces la función de transferencia de este circuito. Bien, pasemos a otro circuito. Bien, en este problema también nos piden hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I, ¿no? Para este circuito. Entonces, como siempre, nuestro paso 1 es hallar el tau. En este caso, como el elemento reactivo es un inductor, nos guiamos de este tau L, ¿no? Que es L sobre RL, y esta RL se halla en la condición que la entrada esté en off. Entonces, vamos por acá, tau L es L sobre RL con el RL en la condición que esté en off. Entonces, como esta es una fuente de tensión independiente, ¿no? Esto va a estar, cuando nos dicen en off, va a estar en cortocircuito. Entonces todo esto es cortocircuito y el circuito nos quedaría así, ¿no? Acá está el inductor, acá está la resistencia. Entonces yo voy a ver la resistencia que se ve desde el inductor, ¿no? Desde los terminales del inductor. Ustedes, si gustan, pueden sacar el inductor, pueden sacarlo y ver qué resistencia se ve de esos terminales donde está el inductor. Entonces RL es simplemente ver la resistencia R. Entonces esto es L sobre R.
Bien, o sea, ustedes pueden hacer esto, pues, ¿no? Entonces, en lugar de dibujarlo así, como lo he dibujado yo, simplemente lo pueden hacer así. Entonces, ¿qué resistencia veo desde los terminales del inductor, no? ¿Qué resistencia veo acá? Sería R. No es que yo esté abriendo el inductor, no, simplemente estoy viendo qué resistencia se ve desde los terminales del inductor. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer así. Bien, eso ya es cuestión de ustedes. Ahora, acá tau L, acá en el segundo paso, el H sub 0, ¿no? Ya que es un circuito inductivo, noten como aquí el subíndice está aquí en lo bajo, por lo tanto el elemento reactivo es una inductancia, y como esto está aquí abajo, el L tiene que estar en baja frecuencia, ¿no? Entonces L en corto, un circuito inductivo porque hay una inductancia, ¿no? Y aquí hayan ustedes B sub 0 sobre B sub I. Entonces, con el L en corto, acá hay un cortocircuito, tendríamos el circuito sería esto. Acá está el cortocircuito, acá está R y acá está más menos B sub 0. Noten como B sub 0 está viendo la misma tensión que B sub I. Entonces el H sub 0 es igual a 1. Ahora, nuestro tercer parámetro es el H sub L, pero L aquí arriba. Este de acá está aquí arriba, está en lo alto, ¿no? Está como superíndice el L. Entonces es en alta frecuencia, ¿no? L en circuito abierto. Y esto es B sub 0 sobre B sub I. Entonces esto de acá va a estar en circuito abierto. Tendríamos que el circuito sería así. Esto está abierto. Acá está R. Acá está B sub 0. Noten que por aquí al estar abierto no hay ninguna corriente. Entonces B sub 0 es igual a 0. Entonces si B sub 0 es igual a 0, H sub L es igual a 0. Listo, ya tenemos los tres parámetros, ¿no? Los colocamos aquí. Entonces H sub S es B sub 0 sobre B sub I, sería H sub 0, H sub 0 es 1, o H sub 1 es 0, entonces simplemente me queda acá arriba 1 sobre 1 más tau L, L sobre R por S, ¿no? Tau por S. Entonces tendríamos acá S L sobre R. Listo, ahí está la función de transferencia. Bien, pasemos entonces al siguiente problema. Bien, continuando, en este problema nos piden hallar el HS, la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I de este circuito de acá. Entonces nuevamente, nuestro primer paso debe ser hallar el tau sub L, que es RL sobre RL, ¿no? Y esta resistencia RL se halla en la condición que la entrada debe estar en off. Bien, entonces si la entrada está en off, como es una fuente de tensión, va a estar en cortocircuito y tendremos este circuito de acá, ¿no? Acá la inductancia, y yo voy a ver la resistencia que ve la inductancia, ¿no? Desde la inductancia quiero ver qué resistencia se ve, entonces simplemente es R. Entonces esto es L sobre R. Ahora vamos con el H sub 0, que tal como hemos visto, ahí el L va a estar en cortocircuito. La condición es que este esté en corto y hallamos B sub 0 sobre B sub I. Entonces el circuito va a estar así. Perdón, va a estar en cortocircuito. Perdón por el error. Se estaría en cortocircuito. Ahí está. Acá está el B sub 0. Miren cómo acá el B sub 0 está en cortocircuito, entonces B sub 0 es igual a 0 voltios. Como B sub 0 es igual a 0, entonces
H sub 0 es igual a 0 voltios. Después el HL del paso 3, el HL en la condición que L esté en circuito abierto. Entonces HL en la condición que L esté en circuito abierto y hallamos esta relación de aquí. Entonces esto va a estar en circuito abierto, por lo tanto tendríamos este circuito de aquí. L en circuito abierto y acá estaría el B sub 0. Bien, entonces por acá no viene corriente, por lo tanto la caída de tensión aquí es 0 voltios. Entonces B sub 0 es igual a B sub I. Entonces B sub 0 sobre B sub I o HL simplemente es 1. Ya tengo los tres parámetros, por lo tanto sería HS, que es B sub 0 sobre B sub I, es H sub 0 más H1 por tau 1S. H sub 0 es 0, H1 es 1 por tau S, entonces acá tendríamos S L sobre R sobre 1 más tau S. Tau es, tendríamos esto así. Listo, entonces esta sería la respuesta. Bien, hasta aquí son 4 ejemplos simples, ¿ya? Relativamente simples. Vamos ahora a ver ejemplos un poco más elaborados. Bien, en este quinto problema nos piden que hallemos la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I del siguiente circuito. Entonces, nuevamente como primer paso, vamos a hallar el tau sub C, ¿no? Que esto sería C por RC. Y el RC lo hallamos en la condición que a la entrada, que es B sub I, esté en off, ¿no? B sub I en off significa corto, dado que es una fuente de tensión. Entonces, si es que esto está en corto y yo quiero ver qué resistencia se ve desde acá, tendríamos el siguiente circuito. Vamos a dibujarlo por acá. Esto está en corto, nos quedaría así. De una manera conveniente lo dibujamos: R1, R3, acá está el capacitor, R2. Entonces yo voy a ver qué resistencia veo desde acá, desde el capacitor, ¿no? Primero veo que R1 con R2 están en paralelo, ¿no? Me quedaría así. Y el R3 está por acá. Y acá está el capacitor, ¿no? Simplemente lo dibujo para saber de dónde estoy mirando. Lo que me interesa es saber qué resistencias hay entre este y este terminal. Entonces, veamos qué resistencias veo así. Noten ustedes que esta y esta resistencia acá, esta resistencia total, están en serie. Entonces, RC es R3 más el paralelo de estos dos. Por lo tanto, esto es C por R3 más el paralelo de esto. Bien, ya lo tienen. Ahora, vamos con el segundo paso, que es hallar el H sub 0. Como ya hemos visto, esto se halla con el capacitor en baja frecuencia, vale decir en circuito abierto. Y hallamos la relación B sub 0 sobre B sub I. El capacitor en circuito abierto, entonces si esto está abierto, esta resistencia no entra al cálculo, nos quedaría algo así, más o menos. Más o menos B sub I R1, vamos a dibujarlo por acá. Este es R3, esto está abierto, más menos B sub 0. Esta resistencia no entra en el cálculo, entonces podemos o vamos a trabajar con este circuito que creo que está mejor, por lo menos mejor dibujado, ¿no? Listo, yo quiero entonces
la relación de B0 sobre B sub I. Y acá simplemente es por divisor de tensión. Entonces B sub 0 sería R2, R2 sobre R1 más R2 por B sub I lo paso para acá, y esto es H sub 0. Listo, ahora vamos con el siguiente parámetro, que es H sub C. El C está arriba, por lo tanto está en lo alto, entonces capacitor en alta frecuencia, ¿no? En alta frecuencia significa corto. Y ahí hallamos, en esa condición hallamos B sub 0 sobre B sub I. Entonces si el capacitor está en corto, R3 está en paralelo con R2. El circuito nos quedaría así: más menos B sub I, R1, capacitor en corto, puede ser estos dos puntos, y acá R2, y acá B sub 0. Entonces noten cómo este par de resistencias, ¿no?, están en paralelo, R2 paralelo con R3. Nos quedaría un circuito así: más menos BI, R1, R2 paralelo con R3, y acá está B sub 0. Bien, entonces para hallar esta relación B sub 0 sobre B sub I, simplemente aplicamos un divisor de tensión. B sub 0 sería R2 paralelo con R3 sobre R1 más R2 paralelo con R3 por BI. El BI lo pasamos para acá. Y esto es igual al H sub C. Listo, ya tengo entonces todo. Ya puedo yo emplear esta relación de acá. Cualquiera de estos dos, ¿no? Como el H sub 0 es diferente de 0, puedo usar esta o esta de acá, ¿no? Entonces, igual a H sub 0 es esto de acá, R2, R1 más R2, más H por tau, H1 por tau, en este caso sería HC por tau. HC es esta de acá, R2 paralelo con R3, R1 más R2 paralelo con R3 por tau, C por R3 más R1 paralelo con R2. Vamos a poner la resistencia, R3 más R1 paralelo con R2, ¿no?, por C. Entonces este es tau, este es H1, y acá viene el S. Y aquí en el denominador 1 más tau 1 S. 1 más tau 1, este es tau de acá, R3 más R1 paralelo con R2 por C por S, ¿no? Y esto sería el HS. Bien, y esto en el fondo también es B sub 0 sobre B sub I. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Pasemos a otro. Bien, continuando, en este problema nos piden que hallemos la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I de este circuito. Entonces, como primer paso, como siempre, hallamos en este caso tau sub C, que sería C por RC, ¿no? Y RC se halla en la condición que B sub I, en este caso la entrada, va a estar en off, ¿no? B sub I en off sería B sub I en corto. Entonces veamos cómo queda el circuito. Si B sub I está en corto, el circuito nos quedaría así, ¿no? Acá estaría R1, R2, y nosotros vamos a mirar desde acá, ¿no?, donde está el capacitor. Noten que ahora no voy a dibujar el capacitor, ¿no? Si quieren ustedes lo dibujan, pero
Si dibujan el capacitor es solamente para indicar desde dónde ustedes están mirando. Entonces van a ver desde acá, ¿no? R sub C sería R1 en paralelo con R2. Ahí tienen el primer parámetro. Vamos con el segundo parámetro, H sub 0, en la condición que C está en baja frecuencia, o sea, C está en circuito abierto. Y en esta condición se halla el B sub 0, B sub I. Entonces, si esto se abre, me quedaría que el circuito está así. Y acá está B sub 0. Para hallar esta relación, simplemente ustedes aplican un divisor de tensión. B sub 0 sería R2 sobre R1 más R2 por B sub I, y B sub I va aquí. Lo paso para el otro lado y esto sería el H sub 0. Ahora, el otro parámetro, el H sub C aquí, se halla con la condición que C esté en corto. Y hallamos la relación B sub 0 entre B sub I. Entonces tendríamos este circuito de acá. Acá R1, acá R2, el capacitor en corto. Y acá está B sub 0. Como B sub 0 está en este cortocircuito, B sub 0 sería igual a 0 voltios. Si B sub 0 es 0 voltios, entonces el H sub C es igual a 0. Y listo, ya tengo todo para colocarlo en este de acá, ¿no? Esta relación de acá. Por lo tanto, esto sería igual a H sub 0, R2, R1 más R2, más H sub C por T. Bueno, H sub C es 0. Si este es 0, todo esto va a ser 0. Y aquí tendríamos 1 más Tau sub C por S, ¿no? Sería C por R1 paralelo con C por R1 paralelo con R2, todo esto por S. Listo, y esto es el HS que corresponde en buena cuenta al B sub 0 sobre B sub I, ¿no? Si ustedes quieren pueden, ¿no?, colocarlo así: R2, R1 más R2. Aquí sería 1 más R1 paralelo con R2, simplemente para darle otra forma, CS, y acá 1, ¿no? Sería otra forma de colocar. Bien, pasemos al siguiente problema. Bien, vamos a ver este problema. Nos piden hallar la relación B sub 0 sobre B sub I del siguiente circuito. Entonces, como siempre, nuestro paso 1 es, en este caso, Tau sub C, donde este sería C por R sub C, y R sub C se halla en la condición que la entrada está en off. La entrada es una fuente de tensión BI, entonces BI en off sería BI en cortocircuito. Bien, si esto está en cortocircuito, el circuito por analizar nos quedaría así, ¿no? Acá está el capacitor, ¿no? Este es R2, ¿no? Acá estaba el capacitor, o acá está el capacitor, entonces yo quiero ver la resistencia que se ve desde acá, ¿no? Noten que R1 está en paralelo con R2. Entonces, debí dibujarlo así mejor. Bueno, este es RC. RC, entonces, la resistencia que hay entre el paralelo de R1 y R2. Por lo tanto, este es C por R1 paralelo con R2. Bien. En el paso 2,
vamos a hallar el H sub 0 que se halla en la condición que C esté en baja frecuencia, o sea, en circuito abierto. Bien, y hallamos la relación B sub 0 sobre B sub I. Noten que si el capacitor está en circuito abierto, nos queda este circuito de acá, más menos PI. No dibujamos el capacitor porque está en circuito abierto. Acá sería R2. Bien, para hallar esta relación de acá, simplemente por divisor de tensión. De inmediato, B sub 0 sobre B sub I sería R2, R1 más R2, y esto es H sub 0. Bien, ya tenemos esto. Ahora veamos el tercer parámetro, el H sub C. Como C está arriba, C está en lo alto, entonces C va a estar en alta frecuencia. Entonces esto estaría como un corto. Y acá hallaríamos la relación B sub 0 sobre B sub I. Si C está en corto, entonces cortocircuita la resistencia. Nos quedaría un circuito así. B sub I. Este está en corto. Acá está R2 y acá está B sub 0. Bien. Como acá no hay caída de potencial ni acá, entonces B sub 0 es igual a B sub I. Por lo tanto, H sub C es igual a 1. Y listo, ya tengo todos los parámetros necesarios para armar esta relación. Entonces esto sería igual a H sub 0, que es esto de acá, R2 sobre R1 más R2, más H sub 1 tau sub 1. H sub 1 o H sub C es 1 por tau sub C. Acá sería R1 paralelo con R2 por para que sea el tau falta el C por H sub C, que es 1 por S sobre 1 más tau S. Entonces tendríamos R1 paralelo con R2 C S, y esto es el HS. Bien, y este es el B sub 0 sobre B sub I. Bien, entonces esa sería la respuesta. Bien, continuando, en este problema nos piden hallar la relación B sub 0 sobre B sub I de este circuito. Entonces, como siempre, nuestro primer paso, en este caso como el elemento reactivo es una inductancia, vamos a hallar el tau sub L, que es L sobre la resistencia que ve el inductor en la condición que BI, en este caso va a estar en off, ¿no? Entonces BI va a estar en corto. Bien, veamos entonces. Si esto está en corto, nos quedaría este circuito que vamos a ver a continuación. Esto en corto, entonces nos queda algo así. 1, R2, acá está acá está el inductor, solo que yo lo estoy abriendo para que desde ahí, desde esta abertura es donde vamos a mirar. Ya, ahora noten como R1 y R3 están en serie, entonces en el fondo tenemos este circuito así. Este es R2, acá es donde está el inductor, y acá sería R1 más R3. Noten que aquí está el inductor, aquí está el inductor. Entonces la resistencia que yo voy a mirar desde el inductor es RL, y noten como R2 está en paralelo con todo esto de acá. Por lo tanto, esto sería L sobre R2 en paralelo con R1 más R3.
Bien, ahora en el segundo paso hallamos el H sub 0 o con el elemento reactivo, en este caso el L, en baja frecuencia, vale decir en cortocircuito, y hallamos la relación B sub 0 sobre B sub I. Si esto está en corto, mata esta resistencia de acá, entonces nos quedaría este circuito de aquí. B sub I, acá R1, R3 más menos B sub 0. Y con un simple divisor de tensión hallamos la relación pedida, ¿no? Por divisor de tensión, entonces B sub 0 sería R3, R1 más R3 por B sub I, acá sería B sub I, y este es el H sub 0. Bien, entonces vamos ahora al HL, con el L aquí arriba, por lo tanto L estaría está arriba, en lo alto, entonces L en alta frecuencia, que es un circuito abierto, y esto es B sub 0 sobre B sub I. La L va a estar abierta, entonces tendría que R1 y R2 están en serie. Acá estaría R1 más R2 y acá tendríamos a R3. Bien, nuevamente con un simple divisor de tensión hallamos la relación que nos están pidiendo en esta condición de acá. Entonces B sub 0 sobre B sub I sería R3, R1 más R2 más R3. Listo, ya tenemos todo entonces para armar. Primero es H sub 0, R3, R1 más R3 más H1, en este caso HL por tau L, sería esto por este tau de acá. Entonces acá tendríamos R1 más R2 más R3, acá R3 por esto de acá. Vamos a ponerlo así, R2 paralelo con R1 más R3, y acá es L, entonces le vamos a poner acá directamente SL. Listo, ya tenemos el numerador, vamos al denominador, 1 más tau S, ¿no? 1 más tau S. Tendríamos que este es R2 paralelo con R1 más R3, todo esto por S, ¿no? Y esto es el HS pedido, ¿no? O sea, B sub 0 sobre B sub I. Listo, esa sería entonces la respuesta. Pasamos a otro problema. Bien, vamos a continuar. En este problema nos piden hallar la relación B sub 0 sobre B sub I de este circuito. Entonces vamos a hallar el tau L, que sería L sobre RL, ¿no? La resistencia que se ve desde el inductor en la condición que la entrada, en este caso el B sub I va a estar en off. Si es una fuente de tensión en off, entonces B sub I estará en corto. Ok, entonces veamos, esto de acá está en corto, nos quedaría un circuito así. R1, R2 en serie con R3. Y nosotros estamos mirando desde acá, porque acá está la inductancia. Entonces, aquí la idea es ver, como siempre, qué resistencia ve la inductancia. Y noten que rápidamente podemos identificar que esta resistencia está en paralelo con todo esto. Entonces, acá sería R1 en paralelo con R2 más R3. Y acá L. Bien. Vamos con el otro parámetro, el H sub 0, que se halla con
la inductancia en cortocircuito, no en baja frecuencia, en cortocircuito. Y hallamos la relación B sub 0 sobre B sub I. Esto va a estar en corto. Acá está R1, acá está el cortocircuito, acá está R2 y acá está R3 más menos B sub 0. Miren cómo este corto va a aislar esta parte de acá de esta parte de acá. No, el B sub 0 en realidad va a ser igual a 0, porque si ustedes redibujan esto les quedaría algo así. Más menos B sub I R1, ¿no? Este de acá es el mismo punto de acá, entonces esto de acá yo lo voy a bajar, ¿no? Me quedaría así. Y acá me quedaría R2 paralelo con R3. Ya, R2 en paralelo con R3 y acá estaría el B sub 0. Por acá no viene ninguna corriente. Entonces el B sub 0 es igual a 0. Por lo tanto, el H sub 0 es igual a 0. Bien, vamos con el otro parámetro, H sub L. Como L está en lo alto, entonces L va a estar en alta frecuencia, que significa circuito abierto. Y ahí hallamos la relación B sub 0 sobre B sub I. Si el L está en circuito abierto, nos quedaría, por ejemplo, aquí con L igual en circuito abierto, R1 está en serie con R2. Entonces tendríamos algo así. Más menos BI, R1 más R2, y acá está R3. Y acá está el B sub 0. Entonces, para hallar esta relación en esta condición, solamente usamos un divisor de tensión, ¿no? Rápidamente. Entonces, B sub 0 es R3 sobre R1 más R2 más R3 por B sub I sobre B sub I. Listo. Y este es HL. Bien, ya tenemos todo entonces. Con esto juntamos todo para llegar a esta relación de acá, ¿no? Y si el H sub 0 fuera diferente de 0, podemos usar esto, ¿no? Aquí el H sub 0 es igual a 0, entonces no se puede. H sub 0 es 0 más el H sub L por este tau de acá, nos quedaría algo así. R1 más R2 más R3 y aquí R3 por el tau, ¿no? Todo esto de acá, R1 paralelo con R2 más R3, L aquí todo por S, entonces acá podemos colocar SL. Ya, el H sub 0 es 0 sobre 1 más S por tau, colocamos el tau, sería algo así, R1 paralelo con R2 más R3 por L, que acá sería el tau por S, ¿no? Y esto de acá es el HS, que en buena cuenta es el B sub 0 sobre B sub I. Bien, eso sería todo entonces. En cuanto a este problema, pasemos a otro. Bien, vamos a resolver este problema que nos pide hallar nuevamente la función de transferencia B sub 0 entre B sub I de este circuito. Entonces, nuevamente como paso 1, en este caso hallamos el tau sub C, que sería C por RC, y RC lo hallamos, la resistencia que ve el condensador lo hallamos en la condición que la entrada, que es B sub I, esté en off. Si es un B sub I en off significa que B sub I está en corto. Bien, veamos. Vamos a dibujar un poco con cuidado esto para hallar esta RC. Entonces el B sub I está en corto. Acá tenemos al R2. Acá está, no hay que perder de vista el capacitor.
que es desde donde vamos a mirar la resistencia. Lo estamos dibujando solamente por cuestiones de que desde ahí vamos a mirar la resistencia. Acá está R3, acá está R4 y acá está R1. Bien, noten que este punto de acá, que es una rama de esta resistencia, y este punto de acá, ¿no? Este punto de acá, que es esta rama de acá, y este punto de acá, que es esta rama de acá, ¿no? Es este de acá también, es el mismo punto, ¿no? Entonces miren cómo este punto de acá, al estar aquí, realmente está aquí, ¿no? Entonces nuevamente este punto, al estar aquí, es el mismo punto, ¿no? De acá. Por lo tanto, y también este punto de aquí es el mismo de acá. Entonces yo podría redibujar este circuito de la siguiente forma, ¿no? Convenientemente, R2 punto aquí. Entonces va a estar en paralelo al capacitor. Y este punto de aquí es el mismo de aquí, es el mismo de aquí. Entonces esta R4 está en paralelo con R1. Entonces el circuito en verdad nos quedaría así. Aquí R2, aquí el capacitor, aquí R3 y acá R1 paralelo con R4. No olvidemos que acá está el capacitor y desde allí, ¿no?, vamos a mirar qué resistencia hay. Desde acá vamos a ver qué resistencia ve el capacitor. Lo dibujamos solo para ver desde dónde estamos mirando, ¿no? Dibujamos solo el capacitor para ver desde dónde estamos mirando, ¿no?, la resistencia equivalente que vamos a hallar, ¿no? Entonces acá sería, miren como R2, ¿no?, está en paralelo con todas estas resistencias de acá. Miren que R3 está en serie con todo esto. Entonces acá tienen una resistencia y esto está en paralelo con R2. Por lo tanto, esto sería C por RC, que sería R2 en paralelo a R3 más R1 en paralelo con R4, ¿no? Todo esto estaría así. Bien, ya tenemos entonces el tau C. Bien, vamos al siguiente parámetro, al H sub C, que se halla en la condición, ¿no?, como está abajo, C va a estar en baja frecuencia, entonces se va a estar como un circuito abierto y ahí hallamos B sub 0 sobre B sub I. Bien, esto va a estar en circuito abierto, por lo tanto R2 y R3 van a estar en serie y todo esto va a estar en paralelo con R1, ¿no?, dado que esto está en circuito abierto. Vamos de todas maneras acá a dibujarlo, ¿no? Acá está R2, el C está en circuito abierto, acá está R3, por acá está el R4, acá está más menos B sub 0, obviamente nos falta el R1. Miren cómo este par de resistencias está en serie y está en paralelo con R1. Entonces el circuito en realidad nos queda así. R1 en paralelo con R2 más R3. Acá está R4, este es B sub 0. Y bueno, acá es un simple divisor de tensión para hallar esta relación en esta condición de acá, ¿no? Entonces B sub 0 sería R4 sobre la suma de todas estas resistencias. R4 más R1 paralelo con R2 más R3 por B sub I sobre B sub I. Y esto es igual al H sub 0, ¿no? H sub 0. Bien, ya lo tenemos entonces. Ahora hallamos el H sub C en la condición que C, como está en lo alto, va a estar en alta frecuencia, entonces C va a estar en cortocircuito y en esa condición hallamos B sub 0 sobre B sub I.
Al poner el C en cortocircuito, noten que este punto es el mismo de acá. Entonces más o menos el circuito nos va a quedar así. Vamos a ir por partes, que a veces puede ser engorroso el hecho de cómo o qué circuito nos queda como resultante, ¿no? Este es R3, aquí es R4, perdón, R4 más menos B sub 0, y acá está el R1. Noten que este es el mismo punto que este, entonces R2 está en paralelo con BI y R3 está en paralelo con R4, sería algo así. Más menos BI, aquí R2, como este es el mismo punto que este y es el mismo punto de acá, R3 está en paralelo con R4, y acá está B sub 0. Y desde este punto, no, de este punto a este punto está R1. Como yo quiero hallar B sub 0 sobre B sub I, B sub 0 sobre B sub I, el R2 no entra aquí en el cálculo porque está en paralelo con el BI. Entonces un circuito equivalente a este sería este de acá. BI, R1, R3 paralelo con R4 y acá estaría el B sub 0. Listo, nuevamente un divisor de tensión y lo hallamos. P sub 0 sería igual a R3 en paralelo con R4 sobre R3 paralelo con R4 más R1 por B sub I pasa para aquí. Y esto sería igual al H sub C, ¿no? En esta condición de acá. Listo, ya tenemos todo para ensamblar esta función de acá, ¿no? O si ustedes quieren esto de acá, ¿no? Siempre y cuando se cumple esta condición. H sub 0 es igual a 0, en este caso sí. Pero nosotros vamos a usar simplemente esto. Entonces, veamos. El H sub 0 es todo esto de acá. El H sub 0 es todo esto de acá. R4 sobre R4 más R4 más R1 paralelo con R2 más R3. R1 paralelo con R2 más R3. Más H1, que es esta de acá, por el tau de aquí. Vamos a copiar el H1, que es esta de acá. R3 en paralelo con R4. Sobre R1, R3 en paralelo con R4. Es el H por el tau, ¿no? C por todo esto de acá. Vamos a copiar acá. R2 paralelo con R3 más R1 paralelo con R4. Ya, esto es por C y también por S, ¿no? Entonces acá estaría el CS sobre 1 más tau S, ¿no? Tau está acá. Tau sería R2 paralelo con R3 más R1 paralelo con R4 tau S. Y esto sería igual al HS, que en buena cuenta es B sub 0 sobre B sub I. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Noten que son pasos bien definidos, ¿no? Con los que ustedes pueden llegar a
situaciones muy rápidas de análisis, ¿no? Como un divisor de tensión, por ejemplo, para sacar lo que se nos va pidiendo, ¿no? Y los taos, que simplemente es mirar qué resistencia hay a partir de los terminales del elemento que estamos analizando, en este caso el condensador. Bien, eso sería todo entonces.